Estoy en comunicación con el expresidente de la República del Ecuador, el doctor Osvaldo Hurtado. Doctor, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Lo primero que le quiero preguntar, ¿qué nos puede decir de lo que fue el presidente Noboa, recientemente fallecido? Bueno, él ingresó a la vida pública en mi gobierno cuando aceptó ser gobernador de la provincia del Guayas, provincia cuya capital es Guayaquil. En un momento difícil para mi gobierno, particularmente por la oposición cerrada que existía en esa ciudad. Y a raíz de eso mantuvimos una relación personal y política que culminó con su designación para vicepresidente del presidente Maguad en la campaña electoral del año 1998. Bueno, él tuvo el acierto de mantener la decisión que había tomado su predecesor de dolarizar la economía ecuatoriana, que tan beneficiosa ha sido para el país y particularmente para la clase media y los sectores populares, porque les ha permitido mantener la capacidad adquisitiva de sus salarios. Y hablamos, antes de que fuera a Miami para la cirugía a la que se sometió, él estaba seguro de que sería tan fácil, sencilla y exitosa como la anterior, y no fue así, ¿no? Y a todos los ecuatorianos que lo apreciábamos, nos ha dado mucha pena su fallecimiento. Estamos a 25 días de las elecciones del Ecuador, la segunda vuelta electoral entre el candidato Andrés Arauz y Guillermo Lasso, ambos exministros de Estado. ¿Cómo analiza el panorama que se va a vivir en su patria el 11 de abril? Bueno, esta es una elección crucial, ¿no? Algo pasó con la colección, oiga. No, ahí lo escucho bien, Ah, presidente. bueno. Decía que era una Esta elección es una crucial. ¿Por elección qué? crucial, porque en el caso de que ganara el candidato Arauz, ese triunfo electoral va a ser aprovechado por el ex dictador Rafael Correa, como ya lo ha anunciado, primero para obtener a través de jueces a los que presionará y ordenar que en contra de la ley, porque fue condenado en última instancia por corrupción, se deje a su delito fuera de la justicia. Esta es una consecuencia inevitable, inevitable, y lo que está ocurriendo en Bolivia es un buen ejemplo, ¿no? Porque así O son lo que los ocurre en dictadores del Argentina, siglo XXI. presidente. Lo otro es que Correa ha anunciado que él va a vengarse. Palabras más, palabras menos es lo que ha dicho. Esto es que va a organizar una persecución de todos aquellos que según él le han llevado a la justicia y lo han condenado. Pero más allá de eso, ¿no? Un gobierno de Arauz no es económicamente viable, ¿no? Y solo empeorará la ya crítica situación de la economía ecuatoriana. Afortunadamente, alguna encuesta que he visto, o más de una, registra un empate técnico entre los dos candidatos. ¿Puede haber sospechas de fraude electoral? No creo, no creo. Porque tenemos un Consejo Nacional Electoral en el que hay una representación pluralista de partidos políticos, a diferencia de lo que ocurría durante la dictadura de Correa, en la que todos sus miembros
no solo que eran del partido de Correa, sino que además acataban todas sus órdenes, de manera que el gran juez electoral era el presidente de la República. Y en razón de existir un organismo pluralista, pienso que las elecciones serán pues libres, confiables y que los resultados corresponderán a lo que decidan los electores. ¿Cómo se desarrollan las elecciones en Ecuador? ¿Es un voto en papel, una cédula electoral, voto electrónico, un sistema mixto? No, toda la votación es presencial. A través de la presentación de la cédula, la concurrencia a una mesa electoral y la emisión de un voto secreto. Las juntas electorales están representadas por 4 o 5 ciudadanos de diferentes orientaciones políticas, escogidos entre jóvenes profesionales o funcionarios del Estado, asimismo igualmente profesionales. Por otra parte, los partidos políticos suelen tener veedores en las juntas electorales y van a seguir de cerca los escrutinios, de tal manera que yo descartaría la posibilidad de que se produzca un fraude electoral. Claro que eso será lo primero que dirá Correa si pierde su pupilo la elección. ¿Se habla de presencia de veedores internacionales por parte de la OEA o de algún organismo internacional? Sí, efectivamente, van a haber observadores internacionales. Pero más allá de la existencia de esos observadores, aparte de este requisito de tener un Consejo Nacional Electoral independiente, no comprometida con un solo partido político, sino reemplazando a la pluralidad de la democracia del régimen democrático, bueno, existe la prensa libre, ¿no? Una prensa que va a estar muy acuciosa examinando el proceso electoral, ¿no? Tanto en la campaña como el día de las elecciones. También ese día va a haber elecciones en Perú. No sé si usted está al tanto del Sí, sí, proceso electoral en sí. Perú, donde la mayoría de las encuestas dan en primer lugar al voto blanco, a los indecisos. ¿A qué se debe que en algunos países la gente no se identifica con ningún candidato en ningún partido político? Hace unos días hablando con un importante latinoamericano de mi generación, que ocupó en el continente muy importantes funciones, coincidíamos en que América Latina sufre una degradación severa de la vida pública, del liderazgo político, del debate político y de la competencia política. En buena parte por la destrucción de los partidos políticos. Con todo lo que se pueda decir de los partidos, me parece a mí que son, parafraseando a Churchill, que son la peor forma de organización de la participación política con excepción de todas las demás. Y Perú y Ecuador padecemos ese problema. Los dos países perdieron sus partidos políticos históricos. El mío, por ejemplo, ya no existe. Y como consecuencia, los eventos electorales quedan librados a la aventura, ¿no? En la que candidatos sin antecedentes políticos, sin militancia política, sin experiencia en la administración del Estado, se presentan y algunos de ellos obtienen una elección. O la cantidad de candidatos, porque ustedes tuvieron alrededor de 15, 16 candidatos y los peruanos también tienen como 16, 18 candidatos. Es otra consecuencia, ¿no? Es otra consecuencia más. De los 16 candidatos que tuvimos acá, una docena obtuvo entre 0,5
y 1,5% de los votos. Bien, pero para volver al tema anterior, si de las muchas cosas que tiene América Latina que resolver es ¿no? Si no se reconstruyen los sistemas de partidos políticos, no vamos a tener una clase política, ni vamos a tener personas que lleguen a la candidatura de la presidencia luego de un largo testimonio, compromiso y demostración de capacidades y de méritos, como sucede en Europa, como pasa en los Estados Unidos. Y cualquier aventurero podrá llegar a la presidencia de la República. ¿El voto tendría que ser obligatorio o optativo? Porque hay mucha gente que parece que no le interesa participar en las elecciones. En el Ecuador el voto es obligatorio y no nos ha ido mejor de aquellos países en que el voto es facultativo. Porque hay un problema de fondo. América Latina a lo largo de casi 200 años viene debatiendo sobre el orden constitucional. Cada cierto tiempo se plantea la expedición de una nueva constitución, bajo la consideración de que los problemas políticos de la región se deben a una inconveniencia, a una debilidad, ¿no? A una inutilidad de ciertas normas constitucionales. Y por ese camino hemos cambiado muchísimas constituciones, en el caso del Ecuador una veintena, ¿no? Lo mismo se dice con relación al voto, ¿no? Quienes tienen voto facultativo dicen que el voto debe ser obligatorio. Y quienes tienen el voto obligatorio quieren que el voto sea facultativo. Y países con un tipo u otro de voto, de forma de voto, tienen los mismos problemas, exactamente los mismos problemas. Porque en el fondo lo que está es la falta de ciudadanía en América Latina. Quiero decir, el número limitado de ciudadanos que se consideran miembros de una sociedad política, que en condición de tales pagan los impuestos y cumplen las leyes y que sufragan por los mejores. América Latina no tiene esta cultura política. Y mientras no cambie la cultura política latinoamericana y no tengamos ciudadanos con virtudes cívicas en su mayoría, porque existen excepciones, la política latinoamericana seguirá de tumbo en tumbo. Y un continente que estaba delante de Asia, delante de África y de otras partes del mundo, Argentina, de hecho, era una economía equivalente a la economía de Francia o de Alemania en la primera mitad del siglo XX. Hoy son países que se quedan detrás de economías que eran pobres y atrasadas, como la de Corea, como la de Singapur, ¿no? Como la de otros países de Asia y algunos de África. La última pregunta, ¿cómo analiza el gobierno de Lenín Moreno, que está pronto a finalizar? Bueno, durante su primer año, casi 2 años, fue una continuidad del gobierno de Correa. Casi todos, si no todos sus ministros, subsecretarios, gerentes de las empresas públicas, legisladores, habían sido miembros del gobierno de Correa. Comenzó a cambiar 1 año, 2 años después. Y hay que reconocerlo que eso ha sido bueno para el país. Por ejemplo, convocó a una consulta popular para que el pueblo se pronunciara sobre la conveniencia de que existiera la reelección indefinida del presidente de la República, cosa que fue negada. Quiero decir,
No puede un presidente reelegirse indefinidamente en el Ecuador en el futuro, ¿no? También tomó algunas medidas para corregir la economía, no completas, no suficientes, ¿no? Pero pues asimismo, y en parte por continuar con colaboradores de la corrupción correísta, ese problema es el problema del dispendio de los fondos públicos, del descuido en el manejo del dinero del Estado ha continuado, ¿no? Sumándose nuevos escándalos de corrupción a los escándalos que se dieron en el anterior gobierno. Muchísimas gracias, presidente. Muy amable como siempre. A usted.